Hola, bendiciones. ¿Cómo estás, amigo y amiga del FEI? Una vez más aquí con alegría para leer la palabra de nuestro Dios, un Dios de amor, un Dios de misericordia, ¿sí? Y mientras haya vida en nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Ella nos instruye, ella nos enseña, ella forma la vida de cada uno de nosotros. Y tenemos que leerla todos los días, ¿sí? Porque algo tiene Dios para nosotros cuando leemos su palabra. La palabra de amor que Él ha dejado para cada uno de nosotros. No importa cuál sea tu denominación, no importa lo que tú creas, pero si tú haces parte del cristianismo, es tu deber leer la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, no importa cuál sea tu creencia, pero si tú de alguna manera asistes o tienes de alguna manera a Dios en tu corazón, entonces tienes que leer la palabra, y por eso nosotros todos los días leemos la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Eso es gozo y alegría en la vida de cada uno de nosotros. Estamos leyendo el libro de Mateo, todos los días leemos un capítulo, hoy estamos en el capítulo 23, ¿sí ven? Ya solo nos quedan 5 días para terminar la lectura de este hermoso libro. Hoy vamos a leer 23 con esta Biblia que he invitado a nuestro programa, que se llama Reina Valera 1960. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no os hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías de ciego, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe?
Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia? Fariseo, ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis junto a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos? Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que soy hijo de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víbora, ¿cómo escapáis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Que aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Muy bien, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de seguir avanzando en la lectura de este hermoso libro, ¿sí?, llamado Mateo. Hoy acabamos de leer el capítulo 23 y nuestro formato de nuestro programa es 30 minutos para leer la palabra de Dios, un capítulo diario de un libro. Ya leíamos las 13 cartas del apóstol Pablo, 13 libros, y ahora estamos en los evangelios, que yo le llamo la vida de Cristo. La vida de Cristo, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero la vida de Cristo es toda la Biblia, ¿sí? Toda la Biblia. Solo que aquí estamos hablando de Cristo en la tierra, ¿sí? Cuando Jesucristo vino a la tierra. Ahora, este evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan son los que hablan de los acontecimientos que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra hace hoy más de 2000 años. Estamos en el 2020 y Jesucristo vino en el año 1. Se dice que demoró aproximadamente 33 años en la tierra, y de esos 33 años en la tierra demoró 3 años, ¿sí?, que se llaman los años de su ministerio, donde hace su llamado a los discípulos y evangeliza. Todo eso en Palestina. Cuando vino Jesús a la tierra, Palestina, ¿sí?, estaba bajo el dominio de Roma, basado o por lo que había pasado llamado Imperio Romano. El Imperio Romano se dice que comenzó unos 300 años antes de Jesucristo y demoró más de 10 siglos, todo el Imperio Romano. Entonces Jesús viene en todo el peso del Imperio Romano y divide la historia. Luego llama a sus discípulos y tiene su ministerio en la tierra. Dentro de esos discípulos llamó a uno llamado Mateo, que Lucas le llama Leví. Y Mateo fue de alguna manera un testigo directo de lo que Jesús hace en la tierra. Jesús viene, cumple su ministerio y parte nuevamente al reino de los cielos, donde está Dios, debido a que su reino es en los cielos, no en esta tierra, y por lo tanto muchos judíos habían quedado de alguna manera tristes porque ellos esperaban y habían puesto la esperanza en Jesús. Pero Jesús sí tiene un reino, pero no es en esta tierra.
Por lo tanto, entonces Mateo tiene que escribir, ¿sí? Escribir este libro para fortalecer la fe de los judíos, de algunos judíos. Ese era un propósito, y lo otro para testificar al mundo de lo que Cristo hizo en la tierra. Hoy nosotros, que de alguna manera seguimos el cristianismo, creemos en Dios y creemos en Jesucristo, leemos la palabra de Dios. Cada vez que tú lees la palabra de Dios, te fortalece y vas alimentando tu vida espiritual de acuerdo a lo que vas leyendo en ella. Nosotros ahora estamos leyendo entonces el libro de Mateo y hemos venido explicando en todos estos 23 días todo lo relacionado al libro de Mateo. Hemos venido diciendo que el tema principal de Mateo es el reino de los cielos. Si hay un reino, entonces es porque hay un rey, ¿sí? Oye, ahí está claro. El rey es Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Y tiene unos estatutos en ese reino. Tiene un reino. Y todos en estos días que hemos venido hablando de este hermoso libro, hemos venido descubriendo. Y tenemos nuestra libreta de apunte para anotar una frase, para anotar nuestros apuntes y de alguna manera tomar apunte de lo que yo creo que es necesario. Aparte de eso, también tenemos el mapa para poder entender a Palestina, cómo era Palestina en los tiempos de Jesús. Han cambiado en cuanto a nombre, pero el territorio sigue siendo igual. Ahora, hoy estamos en el capítulo 23, ¿sí? Y hemos venido diciendo que a partir del capítulo 21 al capítulo 28, Mateo se centra en la última semana, lo que Jesús vivió en la última semana. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, yo lo sé porque dice Mateo 21, es la entrada triunfal a Jerusalén. Es lo que se conoce como el Domingo de Ramos. Todo católico, toda persona que ha practicado el catolicismo sabe lo que es el Domingo de Ramos y todo lo que se vive todos los años. La Iglesia Católica lo celebra así. Todos los años hace las actividades del Domingo de Ramos hasta el Domingo Resucitado. Entonces, el domingo Jesús hizo unas actividades. ¿Y cuál fue? Entró a Jerusalén montado en un asna. Se cumple una profecía. Eso está en Mateo 21, ya lo he explicado. Aparte de eso, ese día hace la purificación del templo. Luego, en el verso 18 del capítulo 21 de Mateo dice, por la mañana es cuando maldice la higuera estéril y comienza Jesús de alguna manera en ese día a tener una serie de encuentros con diferentes, digamos, tipos sociales. Dice en el verso 23, capítulo 21, verso 23, dice, cuando vino al templo. Y entonces tú comienzas a leer todo lo que está en el capítulo 21 del verso 23, luego lees el capítulo 22 y luego lees el capítulo 23 y cuando llegas al capítulo 24, dice en el verso 1, cuando salió del templo. Entonces para mí quiere decir que todo lo que está escrito en el 21, en el 22 y en el 23 ocurrió en el día lunes, ¿sí? Pero tú no puedes basarte en lo que yo te estoy diciendo. Tú tienes que estudiar la palabra de Dios. Tú tienes que investigar. Porque todo hijo y toda hija de Dios tiene que ir a la palabra. No podemos dejarnos guiar por palabras de hombre. Todos tenemos la Biblia en la casa y hay que leerla. Y cada uno la interpreta como cree que es. Ahora, ya anoche explicábamos todo lo que es el capítulo 22. Ahora vamos a el capítulo 23. Y a mí me gusta todo lo que hay en el capítulo 23, que es Jesús acusa a todos los escribas y los fariseos. Es el capítulo central para de alguna manera entender quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos, ¿sí? Entonces Jesús comienza a escribir Mateo así, en el 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, a la gente, ¿sí?
a la gente y a los discípulos. Dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y ahí ya, de alguna manera, va Jesús, de alguna manera, a dar claridad a lo que va a hablar. Ahora, ¿qué dice Jesús? Comienza Jesús a hablar todo en el capítulo 23, que ya lo leímos, lo cual es nuestro formato, es la primera actividad como principal de nuestro formato, y ya nosotros de alguna manera venimos teniendo claro lo que está pasando. Pero a mí me gusta porque es que Jesús comienza a tener un diálogo, ¿sí? Un diálogo, y le está enseñando a los discípulos y a la gente que estaba allí en ese momento. Pero Jesús va subiendo el tono en la medida que va hablando, tal como lo está diciendo Mateo para nosotros. Comienza Jesús en el capítulo 23 a hablar a ellos y de alguna manera comienza a, ¿cómo utilizaríamos un término? A dar a conocer quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos. Y él trata de alguna manera, yo hice aquí como un resumen, dice en el 23:4, dice que los fariseos y los escribas ponían cargas pesadas y difíciles de llevar que ellos no cargaban. Amaban los primeros asientos cuando los invitaban a la cena. Hacían obras para ser visto. Eso es lo que le llaman el fariseo. Por eso nosotros cuando hacemos una obra, hay un versículo acá en el libro de Mateo que dice que lo que haga tu izquierda, no lo sepa tu derecha. ¿Sí? Por eso nosotros no podemos salir, ufanarnos, que hicimos esto, que hicimos lo otro, no. Si Dios nos dio la oportunidad de ayudarle a alguien en cierto momento, no podemos ahora atacar con una selfie a demostrar, ¿sí? Como de alguna manera, buen colombiano, mostrar que sí, estamos colaborando. Porque la palabra de Dios dice que lo que haga tu derecha, no lo sepa tu izquierda, ¿sí? Entonces, pero estos fariseos amaban los asientos en la cena y hacían obras para ser visto. Y todo eso lo está explicando Jesús en el capítulo 23. Luego, cuando nosotros somos de alguna manera lectores de la palabra de Dios y como buenos personas que hemos estudiado la lengua castellana, tenemos que tener cuidado al leer, porque en este capítulo vamos a encontrar signos, ¿sí? Los signos de puntuación. Cuando tú fuiste a la escuela, te hablaban de los signos de puntuación. A ver, recuerda los signos de puntuación. Entonces, lo que es la coma, el punto seguido, el punto aparte, ¿sí? Lo que es el signo de pregunta, los signos de admiración. Y nosotros tenemos que leer de acuerdo a estos signos para poder entender el lenguaje de este capítulo 23, ¿sí? Usar esos signos de puntuación. La persona que lee y no usa los signos de puntuación es como el que vive en una ciudad, por ejemplo, pongamos Bogotá. Póngase usted a pensar, si usted va al centro de Bogotá, ¿sí? Y no hubiera semáforo, ¿cómo sería? Sería un caos, ¿cierto? Entonces el semáforo es el que permite de alguna manera caminar si está habilitado el semáforo para el peatonal o seguir el carro si está habilitado. Entonces el semáforo de alguna manera organiza la ciudad y le da de alguna manera sentido y de alguna manera hemos entendido la importancia de un semáforo. Así son los signos de puntuación. Si nosotros no nos concentramos en los signos de puntuación y le ponemos de alguna manera el alma para entender el escrito de acuerdo a los signos de puntuación, vamos a tener una lectura vacía, sin entendimiento. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque Jesús
de alguna manera en la medida que va hablando va subiendo el tono. Él comienza en el capítulo 23, verso 13 dice, más hay de vosotros escriba, y ahí hay unos signos de admiración. Luego cuando va en el verso 14 dice, ay de vosotros fariseos e hipócritas. Allí va subiendo el tono, hipócritas. ¿Sí? Luego cuando llega al verso 17 dice, insensatos y ciegos. Allí hay otro signo de admiración. Es decir, Jesús de alguna manera está haciendo ver todo lo que había en la vida de los fariseos y de los escribas. Utiliza el término hipócrita, utiliza el término ciegos, insensato. Luego, cuando llega a el verso 33, él utiliza esta expresión, serpiente, generación de víboras. Y uno se queda de alguna manera encantado con todo este capítulo que está Mateo escribiendo. Por ejemplo, en el verso 23 dice, ay de vosotros escriba y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Sí? Porque los fariseos de alguna manera tenían al pueblo sumido allí. Ellos le colocaban carga, para todo era pecado. Nadie el día sábado podía cargar una túnica porque era pecado. El enfermo no podía. Tanto así que Jesús tuvo que, muchas veces cuando sanó a las personas los sábados, fue criticado por ello. Los fariseos, la doctrina farisea en los tiempos de Jesús tenía acabado al pueblo. Los sacerdotes, los grandes siervos de Dios, los que servían en el templo, habían destruido al pueblo con tanta carga y con tanta religiosidad. Y así pasa hoy, así pasa hoy. Por eso hay muchas personas que no quieren saber de las cosas de Dios, porque creen que lo de Dios es algo que no se pueda llevar. Pero mire, lo de Dios es lo más hermoso, lo de Dios es lo más lindo. Cuando yo leo la palabra de Dios, me veo reflejado aquí, digo, wow, soy un pecador, pero aún así, Dios me ama y Dios te ama. ¿Sí? Aún así Dios te necesita vivo, viva. Aún así Dios ha puesto en ti la fe, el deseo de vivir, el deseo de luchar, el deseo de avanzar, el deseo de seguir. ¿Sí? Aún así Dios te envió a este mundo. ¿Sí? Lo más lindo es tener a Dios en nuestros corazones. Pero hoy las religiones ponen carga por aquí, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede, no se puede. Y no es así. Cuando tú lees la palabra de Dios, siente la libertad de leer, ¿sí? De disfrutar lo que es la vida, de disfrutar lo que es la familia, de disfrutar los momentos agradables que tú vives en el día a día. Pero hoy las religiones han puesto tanta carga, ¿sí? ¿Qué es lo que Jesús, ¿sí? Lo que Jesús aquí está de alguna manera insistiéndole a los escribas y los fariseos, lo cual eran una hipocresía total. Jesús no es religión, Jesús es una relación. Jesús es lo más lindo que podemos tener en nuestros corazones. Jesús es la guía, es la vida que necesitamos. ¿Sí? Dice en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, hay abundancia, hay deseo de vivir, hay deseo de tener, de luchar por un bienestar, por luchar por una esperanza mejor para nosotros. Y eso es lo que Dios ofrece. Pero hoy los hombres, cuando comienzan a interpretar la palabra de Dios, de alguna manera le ponen carga al uno y le ponen carga al otro. Y era lo que estaba pasando aquí. Y Jesús usa términos insensatos, ciegos, hipócritas. ¿Sí? Léase bien el capítulo 23 y comience usted a reflexionar, ¿sí? De lo que Jesús le estaba diciendo
en ese momento a los escribas y los fariseos. Hoy la invitación es a tener a Dios en nuestros corazones, a Dios como ese protector en nuestra vida, como ese Padre que necesitamos, ¿sí? Como ese Dios de amor, de misericordia. Pero es importante que tú te llenes de esperanza y recibas al Cristo verdadero, a Jesucristo. Es que hemos venido estudiando Mateo y nos hemos venido dando cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué esperamos para tener a Jesús en nuestros corazones? Invitarlo a nuestros sueños, invitarlo a nuestros proyectos, invitarlo a nuestra casa, invitarla a la salud de nosotros y decirle: Señor, ayúdanos. ¿Quién nos puede ayudar? Él, Dios, quiere morar en tu casa, pero sobre todo quiere morar en tu vida. Por eso tienes que leer la palabra de Dios, para que Dios, que es el intérprete y dueño de la palabra, te vaya enseñando todos los días. Y eso es lo que busca mi programa. Mi programa no tiene un fin doctrinal y decirte es que esto es lo verdadero. No, lo verdadero es leer la palabra de Dios. Y en la medida que tú vas leyendo, Dios te va hablando. Dios nos va hablando, ¿sí? Es hermoso este capítulo. Y Jesús el domingo entra a Jerusalén montado en un asna, volca las mesas de los cambistas. El día lunes de alguna manera acaba, ¿sí? Y de alguna manera destruye toda esa filosofía de doctrina que habían. Estaban los Herodes, los sacerdotes, estaban los fariseos, estaban los saduceos, los ancianos del pueblo. Y Jesús, con su doctrina y mostrándole las enseñanzas de Dios, de alguna manera le da a entender que se habían equivocado en enseñar la palabra de Dios. Y esta frase que dice aquí: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios. Sigue leyendo la palabra del Señor todos los días. Sigue leyendo el mensaje del Señor. Y de esta forma, de alguna manera, terminamos lo que pasa en el día lunes. Para mí, mañana comienza lo que pasa en el día martes. Recuerda que a partir de Mateo capítulo 21, te he venido diciendo, es lo que pasa en la última semana. Lo que pasa el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿sí? Cuando Jesús es crucificado, sábado cuando va a la tierra y domingo cuando da la resurrección, ¿sí? Eso es lo que yo entiendo. Tú puedes leer allá y puedes de alguna manera escudriñar, ¿sí? Para eso eres un hijo, una hija de Dios. Para ir haciendo una conclusión del libro de Mateo, sabemos, en el capítulo 1, Mateo nos lleva a la genealogía de Jesucristo y nos hace de alguna manera el hilo conductor de lo que ha pasado en el Antiguo Testamento hasta la venida de Jesucristo, mostrándonos el linaje de Jesucristo, hablando el linaje de los judíos. Luego, en el capítulo 5 al capítulo 7, Mateo nos enseña la importancia de lo que son los estatutos del reino. Ahí nos enseña. Luego, cuando nos lleva a Mateo capítulo 13, nos habla de la siembra, de la expansión y de la recolección del reino, ¿sí? Luego, en la medida que vamos leyendo, vamos entendiendo todo lo que es el tema principal de Mateo, que es el reino de los cielos. Por eso, entonces, este libro de Mateo es para mí un libro hermoso que une todo lo que ha pasado en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Un libro precioso. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Si estás en Colombia, disfruta Colombia. Vive feliz, ¿sí? Disfrutando el día a día con el cuidado y los protocolos necesarios
que tienes que practicar día a día. Pero si estás en otra parte del mundo, donde quiera te encuentres, ¿sí? Cuídate mucho, pero sobre todo lee la palabra de Dios para que vayas encontrando el propósito de Dios en esta tierra. Recuerda que te saluda el profe Luis Chamorro. Bendiciones y nos vemos en otra oportunidad.